Hay algo en la Biblia que casi nadie quiere escuchar. No es un mensaje popular, no es el tipo de palabras que la gente comparte con entusiasmo. No es una promesa que produce consuelo inmediato. Es una advertencia que aparece en silencio, escondida entre líneas, que muchos leen sin detenerse, como si fuera una frase más dentro de la escritura. Pero no lo es, porque cuando esa advertencia se cumple, algo invisible ocurre en la vida de una persona. Y muchas veces esa persona ni siquiera se da cuenta de que ya sucedió. La Biblia habla de un momento en el que Dios deja de intervenir, no porque haya dejado de existir, no porque haya perdido poder, no porque ya no vea lo que está ocurriendo, sino porque decide algo que resulta profundamente inquietante, decide entregar a la persona a su propio camino. Romanos capítulo 1 describe esto de una manera que incomoda. No habla de ateos que nunca creyeron, no habla de personas que jamás escucharon sobre Dios. Habla de algo más perturbador, habla de personas que sabían, personas que escucharon, personas que en algún momento estuvieron cerca de la verdad, pero que lentamente comenzaron a ignorarla. Y mientras ignoraban esa verdad, algo comenzó a suceder en lo invisible, un proceso silencioso, tan silencioso que casi nadie lo percibe mientras ocurre. La escritura repite una frase 3 veces, en ese capítulo, 3 veces, como si el texto quisiera que nadie pudiera pasarlo por alto, como si estuviera diciendo, presta atención, porque aquí hay algo serio. La frase es corta, pero pesa como una sentencia. Por eso Dios los entregó. No dice que el diablo los capturó, no dice que el mundo los arrastró, no dice que alguien los obligó, dice algo mucho más profundo. Dice que Dios mismo permitió que siguieran el camino que insistieron en elegir. Y aquí aparece una pregunta incómoda, una pregunta que tal vez nunca te hiciste: ¿cómo se ve una persona que ya fue entregada? Porque si ese momento existe, si ese punto aparece en la vida de alguien, entonces también es posible que muchos estén caminando por el mundo sin saber que ya cruzaron esa línea. Y eso es lo inquietante, porque cuando Dios entrega a alguien a su propio camino, no siempre ocurre algo dramático de inmediato. No sean rayo, no aparece una señal visible. La vida sigue, el calendario sigue avanzando, las rutinas continúan. La persona se despierta, ve a trabajar, revisa su teléfono, conversa con amigos, hace planes para el futuro. Todo parece normal, pero en lo invisible, algo cambió. Algo dejó de detener el rumbo que esa persona eligió. Algo dejó de intervenir. Y quizá ahora te preguntes por qué. ¿Por qué Dios haría algo así? ¿Por qué permitiría que alguien continúe por un camino que lo aleja cada vez más? Romanos 1 comienza con una explicación inquietante. Dice que hubo personas que conocieron algo de Dios, no necesariamente todo, pero suficiente para reconocer que Él existe. Suficiente para entender que la vida no apareció por accidente. Suficiente para percibir que hay un orden, una creación, una evidencia. Pero en lugar de responder a esa evidencia, comenzaron a ignorarla. Y ese proceso casi nunca ocurre de golpe. No sucede en un solo día. Es lento, gradual, empieza con pequeñas decisiones, con pequeñas excusas, con pequeñas justificaciones. La conciencia habla, pero la persona decide no escuchar. La verdad aparece, pero se prefiere mirar hacia otro lado, y con el tiempo ocurre algo curioso. Lo que antes incomodaba, deja de incomodar. Lo que antes parecía incorrecto, empieza a sentirse normal. Y cuando ese cambio ocurre en el interior de una persona, muchas veces cree que simplemente evolucionó, cree que ahora es más libre, cree que ahora piensa por sí misma. Pero la Biblia describe ese proceso de una forma muy distinta. Dice que el corazón puede oscurecerse no de golpe, sino como una habitación donde alguien baja la intensidad de la luz poco a poco. Al principio notas la diferencia, después tus ojos se acostumbran y finalmente ya no recuerdas cómo era la claridad original. Eso es lo que Romanos describe, un corazón que poco a poco deja de ver con claridad. Y entonces aparece la frase: por eso Dios los entregó, no como un castigo inmediato, sino como una consecuencia permitida. Dios deja de frenar el camino que eligieron. Y tal vez ahora surge otra pregunta más inquietante. ¿Cómo se llega a ese punto? Porque nadie planea llegar ahí. Nadie se despierta un día diciendo: hoy quiero alejarme completamente de Dios. El proceso es más sutil. Empieza cuando la verdad comienza a incomodar demasiado. Empieza cuando escuchar ciertas palabras produce resistencia. Empieza cuando la conciencia habla y la persona decide silenciarla. Y si somos honestos por un momento, hay algo en este mensaje que toca una zona muy personal. Porque todos, en algún momento, hemos sentido esa voz interior que advierte. Esa incomodidad que aparece cuando sabemos que algo no está bien. Ese momento en que sabemos que deberíamos detenernos. Pero sí, la diferencia es lo que hacemos con ese momento. Algunos se detienen, otros siguen avanzando. Y Romanos 1 describe lo que puede ocurrir cuando alguien sigue avanzando demasiado tiempo en la misma dirección,
No ocurre en un día, no ocurre en una semana, es un proceso. Un proceso silencioso, un proceso que casi nadie nota mientras está sucediendo. Pero hay algo más inquietante todavía, porque este mensaje no fue escrito para personas que se consideran malas. Fue escrito para advertir a quienes creen que todo está bien, a quienes creen que todavía tienen tiempo, a quienes creen que siempre habrá otra oportunidad más adelante. Y tal vez por eso este mensaje incomoda tanto, porque plantea una posibilidad que casi nadie considera, que una persona pueda seguir viviendo, creyendo que está bien, mientras algo profundo ya cambió en su interior, mientras la sensibilidad a la verdad comenzó a desaparecer, mientras la conciencia empezó a endurecerse. Y aquí aparece la pregunta que este video no quiere dejarte evitar. ¿Es posible que alguien esté caminando en ese proceso sin darse cuenta? Romanos dice que sí. Dice que hay personas que cambiaron la verdad por algo más cómodo, algo más fácil de aceptar, algo que no exige cambios, algo que no confronta. Y mientras ese intercambio ocurre, algo comienza a apagarse por dentro. Pero todavía hay algo que debes saber antes de continuar escuchando este mensaje. Porque si estás escuchando estas palabras ahora mismo, si algo en tu interior siente curiosidad o incluso incomodidad, entonces todavía hay una señal importante. Todavía hay algo dentro de ti que reacciona. Y esa reacción importa más de lo que imaginas. Porque este mensaje no es para todos. No todos lo escucharán. No todos querrán escuchar hasta el final. Muchos preferirán cerrar el video. Muchos pensarán que esto no tiene nada que ver con ellos. Pero si tú sigues aquí, si algo dentro de ti quiere entender lo que Romanos 1 está revelando, entonces presta atención a lo que viene. Porque en los próximos minutos vamos a hablar de las 3 señales silenciosas que la Biblia describe cuando Dios entrega a una persona a su propio camino. Señales que muchas veces pasan desapercibidas. Señales que pueden aparecer lentamente, sin que nadie alrededor lo note. Pero antes de continuar, hay algo importante. Si este tipo de mensajes despiertan tu conciencia, si sientes que todavía quieres escuchar advertencias que casi nadie está dispuesto a decir, entonces suscríbete ahora al canal. Aún hay tiempo porque este canal existe para algo muy específico. Han decir las cosas que muchos prefieren evitar. Advertencias que no buscan entretener, sino despertar. Y si este mensaje llegó hasta ti hoy, quizá no sea casualidad. Tal vez sea un momento para detenerte, respirar y escuchar con atención lo que viene. Porque la pregunta que Romanos 1 deja en el aire es demasiado seria para ignorarla. ¿Qué ocurre en la vida de alguien cuando Dios decide dejarlo seguir exactamente por el camino que eligió? Y lo más inquietante de todo, ¿cómo saber si ese proceso ya comenzó? En el siguiente momento vamos a descubrir la primera señal silenciosa que la Biblia revela. Y cuando la escuches, es posible que algo dentro de ti se quede en silencio por un instante. Porque esa señal es más común de lo que imaginas, y casi nadie la reconoce cuando aparece. Pero todavía hay algo que debes recordar antes de avanzar. Mientras puedas escuchar, mientras todavía haya algo dentro de ti que reaccione, todavía hay tiempo. Y ese tiempo puede ser más corto de lo que muchos creen. Bloque 2. La primera señal en cuando la verdad deja de incomodar. Hay una señal silenciosa que casi nadie reconoce cuando aparece. No hace ruido, no provoca escenas dramáticas, no cambia la vida de una persona de un día para otro. Por fuera, todo parece seguir igual. Pero en el interior ocurre algo que la Biblia describe con una claridad inquietante. Romanos capítulo 1 revela que el proceso comienza cuando la verdad empieza a perder su peso dentro del corazón. No desaparece de inmediato, no se borra de la memoria. La persona todavía recuerda lo que escuchó alguna vez. Todavía puede repetir ciertas palabras. Todavía puede decir que cree en Dios, pero algo cambia en lo profundo. La verdad deja de incomodar. Antes, cuando escuchaba ciertas palabras, algo dentro se movía. Había una pequeña tensión, una sensación difícil de explicar. Una voz interior que decía, detente, piensa, pero con el paso del tiempo esa voz empieza a debilitarse. No porque haya dejado de existir, sino porque fue ignorada demasiadas veces. Y cada vez que se ignora la conciencia, algo se va endureciendo lentamente. No ocurre de golpe, es gradual, tan gradual que la persona apenas lo percibe. Al principio todavía hay momentos de inquietud, momentos en los que la conciencia intenta hablar, pero después aparece la justificación. Siempre hay una razón para seguir adelante. Siempre hay una explicación que suena lógica, no es tan grave. Todo el mundo lo hace. Dios entiende. No pasa nada. Y mientras esas frases se repiten una y otra vez, algo empieza a transformarse dentro del corazón. Romanos describe ese cambio con palabras muy precisas. Dice que los hombres detuvieron la verdad con injusticia. No significa que dejaron de saber lo que era verdad. Significa algo más inquietante. Significa que decidieron empujar esa verdad hacia un lugar donde ya no molestara. Como alguien que cierra una puerta para no escuchar lo que ocurre del otro lado. La verdad sigue allí,
pero ahora está lejos de la conciencia diaria. Y cuando ese proceso avanza, la persona comienza a sentirse más cómoda con cosas que antes le incomodaban. Aquello que antes parecía incorrecto, empieza a parecer normal. Aquello que antes producía inquietud, ahora produce indiferencia. Y esa es la primera señal silenciosa de la que Romanos advierte. Cuando la verdad deja de incomodar, algo importante ya comenzó a cambiar en el interior de una persona. Pero aquí aparece algo todavía más inquietante. Porque cuando esto ocurre, la persona suele interpretarlo de una manera completamente distinta. Cree que simplemente ha cambiado. Cree que ahora es más abierta. Cree que ahora entiende mejor la vida. Cree que dejó atrás ideas antiguas. Y mientras piensa eso, no se da cuenta de que su conciencia se está debilitando. El corazón humano tiene una capacidad peligrosa. Puede acostumbrarse a casi cualquier cosa. Incluso a aquello que antes rechazaba, incluso a aquello que antes sabía que estaba mal. Y cuando ese acostumbramiento ocurre, la persona ya no siente la misma alerta interior. La voz que antes advertía, ahora habla más bajo. A veces apenas escucha, y en ese momento muchos creen que finalmente encontraron libertad. Pero Romanos presenta otra perspectiva. Dice que cuando alguien insiste en ignorar la verdad que conoce, algo comienza a oscurecerse dentro de su mente. No es una oscuridad visible. Nadie alrededor la percibe fácilmente. La persona sigue hablando con normalidad, sigue viviendo como siempre, pero su percepción comienza a cambiar. Lo que antes era evidente, ahora se vuelve confuso. Lo que antes era claro, ahora parece discutible. Lo que antes tenía límites, ahora parece flexible. Y aquí aparece una pregunta incómoda que tal vez nunca te hiciste. ¿Cuántas veces puede alguien ignorar la voz de su conciencia antes de que esa voz deje de hablar con fuerza? Nadie sabe exactamente el número, pero Romanos deja claro que ese proceso existe, porque el texto describe a personas que, habiendo conocido algo de Dios, comenzaron a intercambiar esa verdad por algo más cómodo, algo que no confrontara su estilo de vida, algo que no exigiera cambios, algo que no hiciera preguntas difíciles. Y ese intercambio parece pequeño al principio, una decisión aquí, otra decisión allá, un momento de silencio cuando la conciencia habla, un momento de distracción cuando aparece la incomodidad. Pero cada uno de esos momentos deja una pequeña marca en el interior, una pequeña capa sobre la sensibilidad del corazón, como polvo que se acumula lentamente sobre un espejo. Al principio todavía refleja la luz. Después, la imagen se vuelve más tenue, y finalmente el espejo ya no muestra con claridad lo que está frente a él. Así ocurre con la conciencia, cuando la verdad es ignorada demasiadas veces. Pero hay algo todavía más inquietante, porque cuando este proceso avanza, la persona no siente que está perdiendo algo. Al contrario, cree que está ganando libertad. Cree que ahora vive sin restricciones. Cree que ahora piensa con independencia. Pero Romanos advierte que ese sentimiento puede ser una ilusión peligrosa. Porque cuando la verdad deja de incomodar, muchas veces no significa que la verdad desapareció. Significa que el corazón comenzó a endurecerse. Y un corazón endurecido ya no responde igual. Ya no reacciona igual. Ya no escucha igual. Tal vez por eso hay personas que pueden escuchar advertencias muy claras y aún así seguir adelante como si nada. Las palabras llegan a sus oídos, pero no penetran en su interior. Las advertencias pasan frente a ellos, pero no producen ningún cambio. Y cuando alguien llega a ese punto, ocurre algo que Romanos describe con una frase breve pero inquietante. Dice que su necio corazón fue entenebrecido. No significa que se volvieron incapaces de pensar, no significa que perdieron inteligencia, significa algo más profundo. Significa que la luz interior que ayudaba a discernir comenzó a apagarse. Y cuando esa luz se debilita, las decisiones empiezan a cambiar, la dirección de la vida empieza a cambiar. Pero lo más inquietante de todo es que la persona rara vez reconoce ese momento. Desde su perspectiva, todo sigue siendo lógico, todo sigue teniendo sentido, todo sigue pareciendo correcto. Por eso, esta advertencia es tan seria, porque el proceso ocurre en silencio. No hay anuncios, no hay señales visibles para todos, solo pequeños cambios en la forma de responder a la verdad. Y quizá ahora surge una pregunta inevitable. ¿Cómo saber si alguien está comenzando a experimentar esa primera señal? Hay un detalle que muchas veces aparece. Cuando la verdad ya no produce incomodidad, tampoco produce cambio. Las palabras pueden escucharse 1000 veces, pero no generan ninguna decisión nueva, ninguna pausa, ninguna reflexión profunda. Y cuando eso ocurre, el corazón empieza a moverse en una dirección peligrosa, sin siquiera darse cuenta. Pero aquí hay algo importante que debes considerar mientras escuchas estas palabras. Si algo dentro de ti todavía siente incomodidad, si alguna frase de este mensaje te hace detenerte por un momento, si una parte de tu interior se pregunta seriamente ¿qué significa todo esto?, entonces todavía hay algo vivo dentro de tu conciencia. Todavía hay una sensibilidad que responde a la verdad, y esa sensibilidad es más valiosa de lo que imaginas.
porque cuando esa sensibilidad desaparece por completo, la persona deja de hacer preguntas, deja de reflexionar, deja de escuchar advertencias, y ese puede ser uno de los momentos más peligrosos en la vida espiritual de alguien. Pero Romanos 1 no se detiene en esta primera señal, porque después de describir cómo la verdad comienza a ser ignorada, el texto revela algo aún más inquietante. Muestra lo que ocurre después. Muestra cómo el corazón humano comienza a justificar lo que antes sabía que estaba mal. Y cuando ese segundo paso ocurre, el proceso se vuelve todavía más profundo. En el siguiente momento vamos a ver la segunda señal que Romanos revela cuando una persona comienza a ser entregada a su propio camino. Y cuando escuches esa señal, es posible que entiendas por qué esta advertencia aparece con tanta fuerza en la Escritura. Porque lo que comienza como una simple indiferencia hacia la verdad puede terminar transformando completamente la forma en que una persona ve la realidad. Y cuando eso ocurre, el corazón ya no solo ignora la verdad, empieza a reemplazarla. Y ese reemplazo puede cambiar el rumbo de una vida entera, sin que nadie lo note al principio. Pero la pregunta permanece en el aire, esperando una respuesta honesta dentro de cada persona que escucha. ¿Qué ocurre cuando la verdad deja de incomodar y el corazón comienza a acostumbrarse a vivir sin escucharla? En el siguiente bloque, la Biblia revela la segunda señal silenciosa, y esa señal es aún más inquietante que la primera, porque no solo cambia lo que una persona escucha, cambia lo que una persona empieza a desear. Y cuando los deseos del corazón cambian, el rumbo de la vida también cambia. Y muchas veces ya es demasiado tarde para darse cuenta de cuándo comenzó todo. Bloque 3. La segunda señal. Cuando el corazón empieza a justificar lo que antes sabía que estaba mal. Después de que la verdad deja de incomodar, ocurre algo más profundo. Algo que no sucede de inmediato, pero que comienza a formarse lentamente dentro del corazón humano. Romanos capítulo 1 muestra que el problema no termina cuando una persona decide ignorar la verdad que conoce. Ese es solo el inicio, porque cuando la conciencia es ignorada repetidamente, el corazón empieza a buscar algo que lo tranquilice. Nadie quiere vivir sintiendo que está equivocado. Nadie quiere caminar constantemente con esa incomodidad interior que recuerda que algo no está bien. Así que la mente comienza a trabajar. Empieza a construir argumentos, empieza a buscar explicaciones, empieza a encontrar nuevas formas de interpretar lo que antes parecía claro, y sin darse cuenta, la persona comienza a hacer algo muy peligroso. Empieza a justificar aquello que antes sabía que estaba mal. Este es el segundo paso que Romanos describe en ese proceso silencioso. Al principio la verdad incomoda, después la verdad se ignora, pero finalmente la verdad es reemplazada por otra narrativa más cómoda. Una narrativa que permite seguir viviendo sin confrontación interior. Una narrativa que explica por qué ciertas decisiones ahora parecen aceptables. Y cuando ese cambio ocurre, la persona ya no solo ignora la advertencia, comienza a redefinirla. Lo que antes era una advertencia ahora parece exagerado. Lo que antes parecía peligroso ahora parece una cuestión de opinión. Y lo que antes producía culpa ahora se presenta como una forma de libertad. Romanos describe este momento con una frase muy inquietante. Dice que las personas cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No significa que dejaron de saber lo que escucharon alguna vez. Significa que comenzaron a creer otra versión de la realidad. Una versión donde ya no necesitan detenerse, donde ya no necesitan cuestionarse, donde ya no necesitan responder a la voz de la conciencia. Y cuando ese cambio ocurre, algo comienza a reorganizarse dentro del corazón, porque el corazón humano siempre busca coherencia. Siempre intenta alinear lo que cree con lo que desea. Si una persona desea algo que sabe que está mal, tiene dos opciones. Puede cambiar su deseo, o puede cambiar su forma de pensar sobre ese deseo. Y muchas veces, la opción más fácil es cambiar la forma de pensar. De repente aparecen nuevas ideas, nuevas interpretaciones, nuevos argumentos que parecen razonables, frases que suenan inteligentes, explicaciones que tranquilizan la mente. Las cosas ya no son como antes. Cada persona tiene su verdad. Dios entiende nuestras debilidades. Lo importante es ser feliz. Y mientras esas frases se repiten una y otra vez, algo se fortalece dentro del corazón en la justificación. La conciencia ya no acusa con la misma fuerza, porque ahora hay un sistema de argumentos que protege las decisiones tomadas. Y cuando una persona llega a este punto, algo muy curioso ocurre. Comienza a sentirse segura de su camino. Incluso puede hablar con convicción sobre lo que cree. Incluso puede defender sus decisiones con mucha claridad. Desde afuera parece que todo está bajo control. Pero Romanos revela que ese momento puede ser una señal profunda de que el corazón ya empezó a cambiar de dirección.
porque cuando alguien deja de luchar con la verdad y empieza a justificar lo que antes sabía que estaba mal, significa que algo se acomodó dentro de su interior. Algo encontró la manera de vivir sin esa tensión que antes existía, y esa comodidad puede ser peligrosa, porque cuando la conciencia deja de incomodar, la persona comienza a avanzar sin frenos interiores. El corazón ya no advierte, la mente ya no cuestiona, el camino parece claro, pero ese camino se está alejando lentamente de la verdad que alguna vez fue reconocida. Y aquí aparece algo todavía más inquietante, porque cuando alguien comienza a justificar su camino, muchas veces intenta que otros también lo hagan. Necesita que otros confirmen que está bien. Necesita escuchar voces que repitan las mismas ideas. Necesita rodearse de personas que refuercen la nueva narrativa que adoptó. Y ese es uno de los mecanismos más poderosos del corazón humano, a buscar aprobación para lo que decidió creer. Así la conciencia se silencia aún más. Así las dudas desaparecen más rápido. Así el camino parece cada vez más normal. Pero Romanos advierte que este proceso no es simplemente psicológico. Tiene una dimensión espiritual profunda, porque cuando la verdad es intercambiada por algo más cómodo, la persona comienza a reorganizar lo que adora. Y aquí el texto bíblico usa una expresión muy fuerte. Dice que las personas comenzaron a honrar la creación más que al Creador. Esto significa que algo tomó el lugar que antes pertenecía a Dios en el centro del corazón. Puede ser el placer, puede ser el orgullo, puede ser la independencia, puede ser el deseo de vivir sin límite. Pero cualquiera que sea ese nuevo centro, comienza a gobernar las decisiones. Y cuando ese cambio ocurre, la persona ya no siente que está rebelándose contra Dios, siente que simplemente está viviendo su vida. Ese es uno de los aspectos más inquietantes de este proceso. La persona no se percibe como alguien que se alejó de la verdad. Se percibe como alguien que finalmente encontró su propio camino y, mientras cree eso, el corazón continúa alejándose de la luz que alguna vez conoció. Pero aquí hay algo que Romanos revela con mucha claridad. Este proceso no ocurre sin consecuencias interiores. Aunque la persona intente justificar su camino, algo dentro de ella sigue registrando lo que ocurre. La conciencia puede debilitarse, pero no desaparece completamente de inmediato. A veces aparece en momentos inesperados, en una noche silenciosa, en una conversación inesperada, en una frase que se escucha sin querer, en un recuerdo que vuelve de repente, y por un instante, la persona siente una pequeña incomodidad, una pequeña inquietud, una pequeña sensación de que algo no está completamente en orden. Pero si ese momento también es ignorado, el proceso continúa avanzando. Y el corazón aprende a silenciar incluso esos últimos ecos de advertencia. Por eso, este segundo paso es tan importante, porque cuando el corazón comienza a justificar lo que antes sabía que estaba mal, el camino hacia adelante se vuelve cada vez más fácil. Las decisiones se toman con menos resistencia, las advertencias se escuchan con menos atención, y la distancia con la verdad crece sin que la persona lo perciba claramente. Pero hay algo que debes considerar mientras escuchas esto. Si todavía puedes reconocer dentro de ti esos momentos en que la conciencia habla, si todavía puedes recordar situaciones donde algo en tu interior te detuvo por un instante, entonces todavía hay algo vivo dentro de tu corazón. Todavía hay una sensibilidad que responde a la verdad. Y esa sensibilidad es una señal importante, porque cuando esa sensibilidad desaparece por completo, la persona deja de luchar interiormente, deja de cuestionarse, deja de sentir que necesita detenerse. Y cuando ese momento llega, el proceso descrito en Romanos entra en una etapa aún más profunda. Porque después de que la verdad deja de incomodar, y después de que el corazón comienza a justificar lo que antes sabía que estaba mal, ocurre algo todavía más inquietante, algo que afecta directamente los deseos del corazón. Y cuando los deseos comienzan a cambiar, las decisiones ya no solo se justifican, se celebran. En el siguiente bloque veremos la tercera señal que Romanos revela. Y esta señal es quizá la más peligrosa de todas, porque cuando aparece, la persona ya no solo ignora la advertencia, comienza a desear exactamente aquello que la está alejando cada vez más. Y cuando los deseos del corazón cambian de esa manera, el rumbo de la vida puede transformarse por completo sin que nadie alrededor entienda cuándo comenzó ese cambio. Pero la pregunta sigue flotando en silencio dentro de este mensaje. ¿Qué ocurre cuando el corazón deja de luchar contra lo que sabe y empieza a convencer a la mente de que todo está bien? La respuesta puede ser más inquietante de lo que muchos están preparados para escuchar. Y Romanos no evita mostrarla. En el siguiente bloque veremos esa tercera señal, y cuando la escuches, tal vez entiendas por qué esta advertencia aparece con tanta fuerza en la Escritura. Porque no habla solo de comportamiento, habla de algo mucho más profundo, habla del momento en que el corazón comienza a amar aquello que lo está alejando de Dios. Bloque 4, la tercera señal. Cuando el corazón comienza a desear exactamente lo que lo destruye. Hay un momento en el proceso
que Romanos describe, que resulta profundamente inquietante, porque después de que la verdad deja de incomodar, y después de que el corazón aprende a justificar lo que antes sabía que estaba mal, ocurre algo todavía más profundo, algo que cambia la dirección de los deseos del corazón. Y cuando los deseos cambian, todo lo demás comienza a reorganizarse alrededor de ellos. Romanos capítulo 1 revela que llega un punto en el que Dios permite que las personas sigan exactamente aquello que desean, pero no como una bendición, como una consecuencia. El texto lo dice con palabras que incomodan. Por eso, Dios los entregó a los deseos de sus corazones. Observa con atención lo que significa esa frase. No dice que Dios los obligó a hacer algo. No dice que los empujó hacia ese camino. Dice que permitió que siguieran exactamente lo que ya querían seguir. Y aquí aparece una verdad difícil de aceptar sobre el corazón humano. Lo que una persona desea con insistencia, eventualmente comienza a gobernar su vida. Los deseos no son pequeños impulsos sin importancia, son fuerzas interiores que, cuando se alimentan constantemente, terminan dirigiendo las decisiones. Al principio, la persona todavía lucha con ellos, todavía siente cierta resistencia interior, todavía hay momentos de duda, pero cuando la verdad ha sido ignorada demasiadas veces, y cuando las justificaciones han calmado la conciencia, los deseos empiezan a crecer sin freno. Lo que antes parecía tentación comienza a sentirse como necesidad. Lo que antes parecía peligroso, ahora parece atractivo. Lo que antes despertaba advertencia, ahora despierta curiosidad. Y cuando ese cambio ocurre, el corazón empieza a inclinarse cada vez más hacia aquello que lo está alejando de la verdad. Este es el punto donde el proceso descrito en Romanos se vuelve más profundo, porque la persona ya no solo ignora la advertencia, empieza a desear el camino que antes sabía que era equivocado. Y cuando los deseos cambian, la dirección de la vida también cambia, porque los deseos moldean las decisiones diarias, moldean lo que una persona busca, moldean lo que una persona considera valioso, moldean incluso la forma en que interpreta la realidad. Romanos explica que cuando este proceso avanza, algo ocurre dentro del corazón que resulta peligroso. A los deseos comienzan a dominar la mente. La persona ya no evalúa sus deseos, los sigue. Ya no se pregunta si algo es correcto, se pregunta si lo desea. Y cuando el deseo se convierte en el criterio principal para decidir, la conciencia pierde cada vez más influencia. El corazón comienza a construir una vida alrededor de aquello que quiere experimentar. Y lo más inquietante de todo es que este cambio puede ocurrir sin que la persona lo perciba claramente. Desde su perspectiva, simplemente está viviendo su vida. Simplemente está buscando lo que le hace sentir bien. Simplemente está siguiendo su corazón. Pero Romanos advierte que seguir el corazón sin escuchar la verdad puede llevar a un lugar muy oscuro, porque el corazón humano tiene una capacidad peligrosa. Puede aprender a amar aquello que lo destruye, puede acostumbrarse a lo que lo aleja de la vida verdadera, puede incluso celebrar lo que lentamente está erosionando su interior. Y cuando ese momento llega, la persona ya no se siente dividida por dentro. La lucha interior desaparece. La conciencia ya no discute. El deseo toma el control. Y ese es uno de los momentos más peligrosos que la Biblia describe. Porque cuando el deseo gobierna completamente el corazón, la persona deja de escuchar advertencias. Las palabras que antes podían despertar reflexión, ahora parecen irrelevantes. Las advertencias que antes provocaban silencio, ahora parecen exageraciones. Y la vida continúa avanzando en una dirección que parece cada vez más natural, pero que se está alejando cada vez más de la verdad. Romanos describe este momento como una forma de entrega, no porque Dios empuje a la persona hacia ese camino, sino porque deja de impedir que el corazón siga exactamente aquello que decidió amar. Y aquí aparece una pregunta que tal vez incomoda profundamente. ¿Qué ocurre cuando Dios deja de frenar los deseos de una persona? Porque muchas veces pensamos que la peor situación sería que Dios castigara inmediatamente nuestras decisiones. Pero Romanos muestra algo aún más inquietante. A veces el juicio comienza cuando Dios permite que el corazón siga exactamente lo que desea. Cuando deja de intervenir, cuando deja que la persona avance sin resistencia divina. Y desde la perspectiva humana, eso puede parecer libertad. La persona siente que finalmente puede vivir como quiere. Siente que ya no hay obstáculos. Siente que el camino está completamente abierto. Pero lo que parece libertad puede ser el inicio de una esclavitud invisible. Porque cuando el corazón se acostumbra a seguir cada uno de sus deseos, esos deseos comienzan a crecer. Comienzan a exigir más. Comienzan a dominar más áreas de la vida. Y con el tiempo la persona descubre que ya no es tan libre como pensaba. Sus deseos ahora gobiernan su atención, gobiernan sus decisiones, gobiernan incluso su identidad. Pero el proceso ya está muy avanzado cuando esa comprensión llega. Por eso Romanos presenta esta advertencia con tanta seriedad, porque el corazón humano puede transformarse lentamente
sin que la persona perciba claramente el momento en que ocurrió el cambio. Y quizá mientras escuchas estas palabras, surge una pregunta inevitable dentro de ti. ¿Cómo saber si los deseos del corazón están comenzando a gobernar de esa manera? Hay una señal que muchas veces aparece cuando los deseos se vuelven más importantes que la verdad, cuando lo que una persona quiere pesa más que lo que sabe que es correcto, cuando el impulso interior se vuelve más fuerte que la voz de la conciencia. Y cuando ese momento llega, las decisiones comienzan a tomar una nueva dirección. El corazón empieza a justificar aquello que desea. La mente comienza a construir argumentos para proteger esos deseos. Y la conciencia queda cada vez más silenciosa. Pero hay algo importante que debes considerar mientras escuchas este mensaje. Si todavía puedes reconocer dentro de ti momentos en los que tus deseos chocan con tu conciencia, si todavía puedes sentir esa tensión interior cuando sabes que algo no está bien, entonces todavía hay una lucha viva dentro de tu corazón. Y esa lucha es una señal importante. Porque cuando esa lucha desaparece completamente, cuando el corazón deja de cuestionarse, cuando el deseo se convierte en la única voz que dirige las decisiones, el proceso descrito en Romanos entra en una etapa aún más profunda. Y esa etapa es aún más inquietante que todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque después de que el corazón comienza a desear aquello que lo aleja de la verdad, ocurre algo que transforma incluso la forma en que una persona ve a los demás. Algo que cambia la manera en que interpreta el bien y el mal. En el siguiente bloque veremos esa etapa final del proceso que Romanos describe. Y cuando la escuches, entenderás por qué esta advertencia aparece repetida 3 veces en ese capítulo. Porque lo que comienza como un simple rechazo de la verdad puede terminar transformando completamente la conciencia de una persona. Y cuando la conciencia se transforma de esa manera, la vida puede seguir adelante durante años, sin que la persona perciba cuán lejos ha llegado realmente. Pero todavía hay una pregunta que este mensaje no quiere dejar en silencio. ¿Qué ocurre cuando el corazón ya no solo ignora la verdad, sino que comienza a amar exactamente aquello que lo está alejando de ella? La respuesta aparece en el siguiente paso que Romanos revela, y es más inquietante de lo que muchos imaginan. Bloque 5. Cuando la conciencia comienza a apagarse, hay un momento en el proceso descrito en Romanos que resulta aún más inquietante que todo lo anterior. Porque después de que la verdad deja de incomodar, después de que el corazón aprende a justificar lo que antes sabía que estaba mal, y después de que los deseos comienzan a dominar las decisiones, ocurre algo todavía más profundo, algo que afecta directamente la conciencia. La conciencia es esa voz silenciosa que todos hemos experimentado alguna vez. No siempre habla con palabras claras. A veces aparece como una inquietud, a veces como un pequeño peso interior, a veces como una sensación que dice: detente, piensa, reconsidera lo que estás haciendo. Durante mucho tiempo esa voz puede advertir, incomodar, insistir, pero Romanos muestra que existe la posibilidad de que esa voz comience a debilitarse lentamente. No desaparece de inmediato, no se apaga de un día para otro, pero empieza a perder fuerza. Cada vez que la persona ignora la advertencia interior, algo ocurre dentro del corazón. Es como si la sensibilidad se fuera desgastando poco a poco, como si la superficie del alma se volviera menos receptiva a esa voz que antes era clara. Y lo más inquietante es que ese proceso ocurre en silencio. Nadie alrededor lo nota. Desde afuera la persona sigue siendo la misma, sigue hablando igual, sigue viviendo igual, pero dentro de su conciencia, algo empezó a cambiar. Romanos describe este momento con una frase muy directa: Dios los entregó a una mente reprobada. Esta expresión no significa que la persona pierde la capacidad de pensar. Significa algo más profundo. Significa que su capacidad para discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es comienza a distorsionarse. Lo que antes parecía evidente ahora parece relativo. Lo que antes producía rechazo ahora parece aceptable, y lo que antes despertaba advertencia ahora puede incluso parecer atractivo. La conciencia ya no funciona con la misma claridad, y cuando la conciencia pierde claridad, las decisiones comienzan a cambiar aún más, porque la conciencia es como una brújula interior. Cuando esa brújula se desajusta, la persona puede seguir caminando, pero ya no sabe exactamente hacia dónde se dirige. Cree que está avanzando correctamente, cree que su camino tiene sentido, cree que está tomando decisiones razonables, pero en realidad la dirección comenzó a desviarse hace mucho tiempo. Y lo más inquietante es que la persona puede continuar viviendo así durante años sin percibir claramente el momento en que todo comenzó a cambiar. La mente humana tiene una capacidad sorprendente para adaptarse a cualquier realidad que repite constantemente. Lo que se practica una vez puede incomodar. Lo que se repite muchas veces comienza a parecer normal. Y cuando algo se vuelve normal, la conciencia deja de reaccionar con la misma intensidad. Así es como el corazón humano puede acostumbrarse incluso a aquello que lo está alejando lentamente de la verdad. Romanos describe que cuando la mente llega a ese punto,
comienzan a aparecer conductas que antes parecían impensables. No necesariamente actos extremos en apariencia. A veces son actitudes interiores en orgullo, envidia, falta de compasión, indiferencia hacia el bien, una vida que gira cada vez más alrededor de uno mismo. Y cuando la conciencia pierde claridad, esas actitudes ya no parecen tan graves, parecen parte normal de la vida. La persona ya no se detiene a evaluarlas, simplemente sigue adelante. Pero aquí aparece una de las advertencias más serias de todo este proceso, porque Romanos no solo habla de personas que hacen ciertas cosas, habla de personas que llegan a un punto en el que incluso aprueban lo que antes sabían que estaba mal, no solo lo practican, lo celebran, lo defienden, lo consideran algo positivo. Y cuando la mente llega a ese punto, la conciencia prácticamente ha dejado de cumplir su función. La brújula interior ya no señala el norte, señala cualquier dirección. Y ese es uno de los momentos más peligrosos que puede experimentar el corazón humano. Porque cuando la conciencia deja de advertir, la persona puede avanzar muy lejos, sin darse cuenta de cuán lejos ha llegado. Pero hay algo que debes considerar con mucha atención mientras escuchas esto. Si este mensaje todavía te produce una sensación de inquietud, si alguna frase despierta preguntas dentro de ti, si hay momentos en los que tu interior se queda en silencio mientras escuchas estas palabras, entonces todavía hay algo muy importante ocurriendo dentro de tu conciencia. Todavía hay sensibilidad, todavía hay una reacción interior que responde a la verdad. Y esa reacción significa algo muy profundo. Significa que tu conciencia todavía está viva, porque cuando la conciencia se apaga por completo, la persona ya no siente incomodidad. Ya no siente preguntas, ya no siente necesidad de detenerse. Y por eso este mensaje no es para todos. No todos lo escucharán hasta el final. No todos estarán dispuestos a confrontar estas preguntas. Muchos preferirán distraerse. Muchos preferirán pensar que esto no tiene nada que ver con ellos. Pero si tú sigues aquí, si todavía estás escuchando, tal vez sea porque dentro de ti existe una parte que todavía quiere entender, una parte que todavía quiere saber la verdad, incluso cuando incomoda. Y esa parte es más importante de lo que imaginas, porque Romanos no fue escrito solo para describir un proceso oscuro, fue escrito también como una advertencia que todavía puede ser escuchada antes de que el corazón llegue demasiado lejos. Y aquí aparece algo que tal vez necesitas hacer ahora mismo. Si este mensaje está despertando algo dentro de tu conciencia, si sientes que estas palabras están tocando una zona profunda de tu interior, entonces detente por un momento, respira y reconoce lo que estás sintiendo. Porque ese momento de conciencia puede ser uno de los momentos más importantes de tu vida espiritual. Y si este tipo de mensajes que confrontan la conciencia son importantes para ti, suscríbete ahora al canal. Aún hay tiempo en este canal. Existe precisamente para esto, para decir las advertencias, que muchos evitan decir, para recordar que la vida espiritual no se trata solo de palabras bonitas, sino de enfrentar la verdad cuando aparece frente a nosotros. Y si este mensaje llegó hasta ti hoy, quizá no sea casualidad, tal vez sea una oportunidad para detenerte antes de que el corazón avance demasiado en una dirección peligrosa. Porque en los próximos momentos vamos a hablar de algo aún más serio. Vamos a ver cómo este proceso descrito en Romanos puede avanzar durante años sin que una persona perciba claramente lo que está ocurriendo dentro de su propio corazón. Y cuando ese proceso llega a su punto final, la vida puede parecer completamente normal por fuera, mientras por dentro algo esencial se ha perdido. En el siguiente bloque, veremos esa etapa final del proceso que Romanos describe. Y entenderás por qué la Biblia repite 3 veces la misma frase inquietante, «A Dios los entregó», porque esa frase no aparece por accidente, es una advertencia que todavía puede ser escuchada, mientras la conciencia siga siendo capaz de reaccionar. Y si todavía puedes escuchar esa advertencia dentro de tu interior, entonces recuerda algo que este canal repite constantemente. Todavía hay tiempo, pero ese tiempo no permanece abierto para siempre. Bloque 6. Cuando la vida parece normal, pero algo esencial ya se perdió. Hay una de las ideas más inquietantes en todo Romanos capítulo 1 que muchas personas pasan por alto, porque cuando escuchan la frase «Dios los entregó», imaginan que algo dramático ocurre inmediatamente después. Imaginan caos, imaginan destrucción visible, imaginan una vida que se derrumba rápidamente. Pero el texto bíblico no describe necesariamente algo así, y eso es lo que vuelve esta advertencia aún más inquietante, porque en muchos casos la vida sigue funcionando con aparente normalidad. La persona sigue levantándose cada mañana, sigue cumpliendo sus responsabilidades, sigue interactuando con otras personas,
sigue planificando su futuro. Desde afuera, nada parece fuera de lugar. Nadie sospecha que algo profundo pudo haber cambiado en el interior de esa persona. Y ese es uno de los aspectos más serios de esta advertencia, porque el proceso que Romanos describe no siempre produce señales visibles inmediatas. No siempre provoca crisis externas, a veces todo sigue pareciendo estable, mientras algo esencial ya se perdió por dentro. La sensibilidad espiritual comienza a desaparecer. La conciencia deja de reaccionar. El corazón ya no se detiene a evaluar su camino. Y la persona continúa avanzando como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de ella, algo dejó de responder. Algo dejó de escuchar. Algo dejó de percibir la verdad con claridad. Es como si una puerta interior se hubiera cerrado lentamente, sin que nadie escuchara el sonido de ese cierre. Y lo más inquietante es que la persona puede seguir diciendo que cree en Dios. Puede seguir utilizando lenguaje espiritual. Puede incluso participar en conversaciones religiosas. Pero esas palabras ya no nacen de la misma profundidad interior. Son ecos de algo que alguna vez estuvo vivo, pero que ahora ya no responde de la misma manera. Romanos describe que cuando una mente llega a ese punto, la forma de pensar comienza a reorganizarse completamente. La persona empieza a ver la realidad desde una perspectiva distinta. Cosas que antes parecían claras, ahora parecen confusas. Cosas que antes parecían incorrectas, ahora parecen justificables. Y poco a poco la vida se construye sobre nuevas bases interiores. Pero lo más inquietante es que este cambio ocurre de manera silenciosa. Nadie puede medirlo desde afuera. Nadie puede señalar el día exacto en que ocurrió. No hay un momento dramático que marque el inicio. Es el resultado de muchos pequeños momentos acumulados. Momentos en los que la verdad fue ignorada. Momentos en los que la conciencia fue silenciada. Momentos en los que el corazón eligió seguir su propio camino. Y con el tiempo esos momentos forman una dirección completa. Un rumbo que continúa avanzando sin detenerse. Tal vez por eso esta advertencia resulta tan seria, porque no habla solo de decisiones externas, habla de un cambio interior profundo, habla de un corazón que poco a poco pierde su capacidad de responder a la verdad, y cuando eso ocurre, la persona puede seguir viviendo durante años sin darse cuenta de lo que realmente sucedió dentro de ella. Pero aquí aparece una pregunta que este mensaje no quiere dejar sin responder. Si ese proceso puede ocurrir en silencio, si puede avanzar lentamente, si puede permanecer invisible durante tanto tiempo, entonces, ¿cómo saber si algo así está ocurriendo dentro de uno mismo? Romanos no ofrece una fórmula sencilla, pero deja pistas claras. Una de ellas es la pérdida de sensibilidad espiritual. Cuando una persona ya no siente inquietud al escuchar advertencias, cuando las palabras que antes provocaban reflexión, ahora parecen irrelevantes. Cuando la conciencia ya no produce pausas en el camino. Cuando el corazón ya no se pregunta si debería detenerse. Ese puede ser uno de los indicadores más serios de que algo cambió en el interior. Porque mientras la conciencia sigue reaccionando, todavía existe la posibilidad de escuchar. Todavía existe la posibilidad de detenerse. Todavía existe la posibilidad de reconsiderar el rumbo. Pero cuando esa reacción desaparece completamente, el proceso descrito en Romanos puede haber avanzado mucho más de lo que la persona imagina. Y aquí aparece otra verdad difícil de aceptar. El corazón humano puede engañarse con mucha facilidad. Puede convencerse de que todo está bien, incluso cuando algo profundo se ha perdido. Puede construir explicaciones que tranquilizan la mente. Puede crear una versión de la realidad donde no existe ninguna advertencia. Y mientras ese autoengaño continúa, la vida sigue avanzando como siempre, pero el silencio interior se vuelve cada vez más profundo. Es como una habitación donde antes había música. Y de repente, todo quedó en silencio. Al principio la diferencia se percibe. Después, el silencio se vuelve normal. Y finalmente, nadie recuerda cómo sonaba la música original. Así ocurre con la sensibilidad espiritual cuando se debilita con el tiempo. Pero hay algo que este mensaje necesita decir con claridad. Si estás escuchando estas palabras ahora mismo, si este tema todavía despierta preguntas dentro de ti, si hay momentos en los que tu mente se detiene para pensar seriamente en lo que estás escuchando, entonces todavía hay algo importante ocurriendo dentro de tu interior. Todavía hay una reacción, todavía hay conciencia, todavía hay una capacidad de escuchar advertencias, y esa capacidad es más valiosa de lo que muchos imaginan. Porque Romanos no presenta esta advertencia solo para describir un problema, la presenta para que quien todavía puede escuchar tenga la oportunidad de detenerse antes de que el proceso avance demasiado. Y quizá esa sea la razón por la que este mensaje llegó hasta ti hoy. Tal vez no sea simplemente otro video más, tal vez sea un momento de reflexión que aparece justo cuando era necesario. Pero el capítulo 1 de Romanos todavía no termina de mostrar todas las consecuencias de este proceso, porque cuando el corazón pierde su sensibilidad espiritual, algo más comienza a cambiar también. Cambia la forma en que una persona mira a los demás.
cambia la forma en que interpreta la justicia, cambia incluso la manera en que define lo que está bien y lo que está mal, y cuando ese cambio ocurre, el proceso ha alcanzado una etapa aún más profunda. En el siguiente bloque veremos cómo la Biblia describe ese momento final, un momento en el que el corazón ya no solo ha perdido su sensibilidad, sino que empieza a probar activamente aquello que antes sabía que estaba mal. Y cuando ese momento llega, la advertencia de Romanos se vuelve aún más seria, porque la vida puede seguir pareciendo completamente normal por fuera, mientras por dentro algo esencial ya dejó de existir. Pero mientras todavía puedas escuchar esta advertencia, mientras todavía exista dentro de ti una voz que responde, todavía hay algo que Romanos quiere que recuerdes. El hecho de que estés escuchando ahora mismo significa que todavía no todo está perdido. Significa que todavía existe una oportunidad de examinar el camino, una oportunidad de detenerse antes de que el silencio interior se vuelva permanente. Y esa oportunidad puede ser más importante de lo que imaginas. Bloque 7. Cuando el mal deja de escandalizar. Hay una frase en Romanos capítulo 1 que muchos leen rápidamente, pero que en realidad revela uno de los momentos más profundos y peligrosos del proceso que estamos explorando. Después de describir cómo las personas ignoraron la verdad, después de explicar cómo el corazón comenzó a justificarse, después de mostrar cómo los deseos tomaron el control, el texto revela una consecuencia aún más inquietante. Dice que estas personas no solo practicaban ciertas cosas, sino que también aprobaban a quienes las hacían. Esa frase parece pequeña, pero contiene una advertencia enorme, porque significa que el corazón ya no solo cambió su comportamiento, cambió su forma de ver el mal. Lo que antes producía rechazo, ahora produce aceptación. Lo que antes parecía grave, ahora parece normal. Lo que antes despertaba preocupación, ahora incluso puede provocar aprobación. Y cuando ese cambio ocurre dentro de una sociedad o dentro de una persona, algo profundo ha cambiado en la conciencia. El mal deja de escandalizar, el corazón deja de reaccionar con esa incomodidad que antes aparecía. Y cuando la conciencia deja de reaccionar, el mal puede avanzar sin resistencia interior. Ese es el punto donde Romanos muestra que el proceso ha llegado a una etapa crítica, porque una persona que todavía siente incomodidad frente al mal, todavía tiene una señal viva dentro de su conciencia. Esa incomodidad es como una alarma interior que dice en algo aquí no está bien. Pero cuando esa alarma deja de sonar, cuando el corazón ya no se sorprende, cuando el mal deja de provocar pregunta, el camino se vuelve mucho más oscuro. Y lo más inquietante es que este cambio puede ocurrir lentamente. Nadie se despierta un día diciendo, hoy quiero aprobar lo que antes sabía que estaba mal. El proceso ocurre gradualmente. Primero se ignora la advertencia, después se justifican las decisiones. Luego, los deseos comienzan a dirigir la vida. Y finalmente la conciencia se adapta a esa nueva realidad. Cuando ese momento llega, lo que antes parecía incorrecto, ahora parece parte normal del mundo. Y aquí aparece una de las señales más claras de que el proceso descrito en Romanos ha avanzado profundamente. Cuando las personas comienzan no solo a practicar ciertas cosas, sino también a celebrarlas públicamente. Cuando algo que antes provocaba reflexión, ahora provoca aplausos. Cuando lo que antes se cuestionaba, ahora se defiende con entusiasmo. Ese es el momento en que la conciencia colectiva comienza a cambiar. Pero esta advertencia no habla solamente de sociedades, habla del corazón humano. Habla de lo que puede ocurrir dentro de una persona cuando la conciencia deja de reaccionar. Porque cuando el mal deja de escandalizar, algo importante se ha perdido dentro del alma. El corazón ya no distingue con la misma claridad entre la luz y la oscuridad. Las fronteras interiores comienzan a borrarse. Lo que antes parecía una línea clara, ahora parece una zona gris. Y cuando todo se vuelve gris, la persona deja de preguntarse hacia dónde está caminando realmente. Simplemente sigue avanzando con la corriente que la rodea. Pero aquí aparece algo que hace esta advertencia aún más inquietante, porque una persona puede llegar a ese punto sin sentir que está haciendo algo incorrecto. Desde su perspectiva, simplemente está adaptándose a la realidad que la rodea. Simplemente está aceptando lo que la mayoría acepta. Simplemente está viviendo como vive todo el mundo. Y mientras piensa eso, el corazón continúa alejándose de la sensibilidad que alguna vez tuvo. La conciencia ya no produce pausas, ya no produce reflexión profunda, ya no produce ese silencio interior que invita a reconsiderar el camino. Y cuando ese silencio desaparece completamente, la vida puede continuar con aparente tranquilidad. Pero el corazón ya no escucha las advertencias. Romanos muestra que cuando una mente llega a ese punto, incluso la percepción del bien puede distorsionarse. Lo que antes parecía valioso,
ahora parece innecesario. Lo que antes parecía importante, ahora parece irrelevante. Y así el corazón comienza a reorganizar sus prioridades alrededor de una nueva visión de la vida. Pero esa nueva visión ya no está guiada por la verdad que alguna vez conoció. Está guiada por deseos, por influencias externas, por una cultura que muchas veces ya no distingue claramente entre lo correcto y lo incorrecto. Y aquí aparece una pregunta que tal vez nunca te hiciste con seriedad. ¿Qué ocurre dentro del corazón de una persona cuando el mal deja de producir incomodidad? La respuesta puede ser más profunda de lo que imaginamos, porque esa incomodidad es una señal de que la conciencia todavía está funcionando. Es una señal de que algo dentro de la persona todavía reconoce la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando esa incomodidad desaparece, cuando el corazón se acostumbra completamente, cuando la mente deja de cuestionar, entonces el proceso descrito en Romanos ha alcanzado uno de sus puntos más peligrosos. Y lo más inquietante de todo es que la persona puede seguir creyendo que todo está bien, puede seguir diciendo que cree en Dios, puede seguir viviendo una vida aparentemente normal, pero el corazón ya no responde con la misma sensibilidad que antes. Y cuando esa sensibilidad se pierde, las advertencias dejan de tener efecto. Las palabras pueden escucharse, pero no producen cambio. Las advertencias pueden repetirse, pero no producen reflexión. Y en ese momento el proceso se vuelve extremadamente difícil de revertir. Pero aquí hay algo que este mensaje necesita decir con mucha claridad. Si todavía puedes sentir incomodidad cuando escuchas estas palabras, si todavía hay algo dentro de ti que se pregunta seriamente, ¿qué significa todo esto? Si todavía puedes reconocer momentos en los que tu conciencia reacciona frente a ciertas cosas, entonces todavía hay algo vivo dentro de tu interior. Todavía hay una sensibilidad que responde a la verdad. Y esa sensibilidad es una señal extremadamente importante, porque significa que la conciencia todavía no se ha apagado completamente. Significa que todavía existe la posibilidad de detenerse y reconsiderar el camino. Pero el capítulo 1 de Romanos todavía no ha terminado de revelar todo lo que quiere mostrar. Porque después de describir este proceso oscuro, aparece una pregunta que permanece flotando en el texto. Una pregunta que cada persona debe enfrentar tarde o temprano. ¿Qué ocurre cuando alguien se da cuenta de que su corazón pudo haber avanzado más lejos de lo que imaginaba? ¿Qué ocurre cuando una persona empieza a preguntarse si todavía puede regresar? ¿Qué ocurre cuando la conciencia vuelve a despertar después de un largo silencio? Esa es la pregunta que exploraremos en el siguiente bloque. Y puede ser una de las preguntas más importantes que alguien puede hacerse en toda su vida. Porque mientras exista la capacidad de hacer esa pregunta, todavía existe una posibilidad que muchos creen haber perdido. Pero esa posibilidad no es automática. Requiere algo que pocas personas están dispuestas a hacer: detenerse y mirar honestamente dentro del propio corazón. Y cuando alguien hace eso, el silencio interior puede comenzar a romperse nuevamente. Pero ese momento de confrontación es uno de los momentos más serios que una persona puede enfrentar. Y en el siguiente bloque veremos por qué. Bloque 8. La pregunta que casi nadie quiere hacerse. Hay un momento en el que una persona comienza a sentir algo que llevaba mucho tiempo dormido. No siempre ocurre de forma dramática. A veces sucede en silencio. Puede ocurrir en una noche cualquiera, cuando todo está en calma. Puede aparecer en medio de una conversación inesperada. Puede surgir mientras escuchas palabras como estas, que parecen atravesar el ruido habitual de la vida. Es un momento extraño, difícil de explicar, porque algo dentro de ti se detiene. Y cuando ese silencio interior aparece, surge una pregunta que muchas personas pasan años evitando. Una pregunta que incomoda, porque no se puede responder con excusas fáciles. En la pregunta es simple, pero profundamente seria. ¿Y si esto es verdad? ¿Y si lo que Romanos describe no es solo una idea antigua, sino un proceso real que puede ocurrir dentro del corazón humano? ¿Y si el corazón puede cambiar lentamente sin que uno lo note? ¿Y si la conciencia puede debilitarse sin que nadie perciba el momento exacto en que comenzó? Esa es la pregunta que muchas personas prefieren no enfrentar. Porque hacerla implica detenerse, implica mirar hacia adentro con honestidad, implica reconocer que el corazón humano es capaz de engañarse a sí mismo durante mucho tiempo, y esa posibilidad resulta incómoda. Por eso muchos prefieren distraerse, prefieren cambiar de tema, prefieren pensar que estas advertencias están dirigidas a otras personas. Siempre es más fácil pensar que este tipo de mensajes hablan de alguien más, de personas lejanas, de situaciones extremas. Pero Romanos no fue escrito para señalar a otros. Fue escrito para despertar conciencia. Fue escrito para que cada persona examine su propio corazón. Y cuando alguien comienza a hacer ese examen interior, algo interesante puede ocurrir. La mente empieza a recordar momentos, pequeños momentos que parecían insignificantes en su momento, momentos en los que la conciencia habló. Pero la persona decidió ignorarla.
Momentos en los que algo dentro decía, detente. Pero el camino continuó. Momentos en los que la verdad apareció claramente. Pero se eligió algo diferente. Esos momentos pueden parecer pequeños cuando ocurren, pero con el tiempo forman una dirección completa. Una trayectoria que se construye decisión tras decisión. Y cuando alguien se detiene a mirar hacia atrás, puede descubrir que el corazón ha avanzado más lejos de lo que imaginaba. Ese descubrimiento puede ser inquietante, porque obliga a enfrentar una realidad que muchos prefieren evitar. En el corazón humano puede acostumbrarse a casi cualquier cosa. Puede aprender a vivir sin escuchar ciertas advertencias. Puede adaptarse a una nueva forma de pensar, donde las preguntas profundas ya no aparecen. Y cuando ese acostumbramiento ocurre durante mucho tiempo, la persona puede llegar a sentir que todo está bien, incluso cuando algo profundo ya cambió dentro de ella. Pero aquí aparece una verdad importante que Romanos también deja entrever. Mientras una persona todavía puede hacerse estas preguntas, algo dentro de ella todavía está vivo, porque un corazón completamente endurecido ya no se hace preguntas, ya no siente inquietud, ya no siente la necesidad de examinarse, simplemente continúa viviendo sin detenerse a reflexionar. Por eso el simple hecho de que una persona se detenga a pensar en estas cosas ya es una señal importante. Significa que la conciencia todavía tiene voz. Significa que el corazón todavía puede reaccionar frente a la verdad. Y esa reacción puede ser uno de los momentos más decisivos en la vida espiritual de alguien. Porque cuando el corazón vuelve a hacerse preguntas honestas, algo comienza a despertar. Es como si una luz pequeña volviera a encenderse en una habitación que llevaba mucho tiempo en penumbra. Al principio, la luz es débil. Apenas ilumina lo suficiente para ver algunas cosas. Pero incluso, esa pequeña luz cambia la atmósfera del lugar. Permite comenzar a ver lo que antes estaba oculto. Permite reconocer cosas que antes no se querían mirar. Y ese momento de reconocimiento puede ser incómodo, pero también puede ser profundamente necesario. Porque nadie puede cambiar la dirección de su camino si primero no reconoce hacia dónde está caminando. Romanos muestra que el corazón humano puede avanzar muy lejos sin darse cuenta, pero también deja abierta una posibilidad que muchas personas olvidan: la posibilidad de detenerse, la posibilidad de despertar antes de que el proceso avance demasiado. Pero ese despertar requiere algo que no todos están dispuestos a hacer. Requiere honestidad interior. Requiere reconocer que el corazón puede haberse acostumbrado a cosas que antes sabía que estaban mal. Requiere admitir que tal vez algunas decisiones fueron tomadas sin escuchar completamente la voz de la conciencia. Y ese tipo de honestidad no es fácil, porque implica derribar las justificaciones que el corazón construyó durante años, implica abandonar ciertas narrativas que parecían cómodas, implica aceptar que el camino podría necesitar un cambio profundo. Pero cuando una persona tiene el valor de enfrentar esa verdad, algo comienza a transformarse dentro de ella. La conciencia vuelve a hablar con más claridad. La sensibilidad comienza a regresar lentamente. El corazón empieza a recordar lo que antes había olvidado. Y ese proceso puede ser el inicio de un cambio real. Pero aquí aparece una advertencia importante. Ese momento de despertar no permanece abierto para siempre. La conciencia puede reaccionar, pero si nuevamente es ignorada, el corazón puede volver a endurecerse. Por eso, estos momentos de claridad interior son tan importantes, porque son oportunidades. Oportunidades de detenerse antes de que el proceso descrito en Romanos avance aún más. Y quizá por eso estás escuchando este mensaje ahora mismo. Tal vez no sea simplemente un contenido más en medio de muchos otros. Tal vez sea uno de esos momentos en los que el corazón tiene la oportunidad de hacerse preguntas que llevaba mucho tiempo evitando. Preguntas que pueden incomodar, pero que también pueden abrir un camino completamente distinto. Pero el mensaje de Romanos todavía no ha terminado, porque después de mostrar este proceso oscuro, surge una cuestión final que cada persona debe enfrentar tarde o temprano. Una cuestión que no se puede evitar para siempre. ¿Qué ocurre cuando alguien reconoce que su corazón necesita cambiar de dirección? ¿Existe todavía una salida? ¿Existe todavía una posibilidad de volver antes de que sea demasiado tarde? Esa es la pregunta que exploraremos en el siguiente bloque. Y la respuesta puede sorprender a muchos. Porque aunque Romanos describe una advertencia muy seria, la historia bíblica completa no termina en esa advertencia. Pero para entender esa respuesta, primero hay que enfrentar honestamente la pregunta que acabamos de hacer. Y esa pregunta permanece ahora frente a ti, en silencio, esperando una respuesta que solo tu propio corazón puede dar. Bloque 9. El momento más silencioso, cuando alguien decide detenerse. Hay un instante en la vida espiritual de una persona que casi nunca ocurre frente a una multitud. No aparece en grandes escenarios, no suele ser un momento dramático que todos puedan ver. Es mucho más silencioso que eso. Ocurre dentro del corazón. Un instante en el que alguien deja de correr por un momento y se atreve a mirar con honestidad el camino que ha estado recorriendo. Ese momento
puede ser breve. A veces dura solo unos minutos, pero puede cambiar completamente la dirección de una vida. Porque es el instante en el que una persona deja de defenderse a sí misma. Deja de buscar excusas, deja de justificar cada decisión. Y por primera vez en mucho tiempo se permite hacer una pregunta sincera. ¿Hacia dónde me está llevando realmente este camino? Esa pregunta tiene una fuerza especial, porque rompe algo que llevaba mucho tiempo funcionando dentro del corazón humano, el mecanismo de autojustificación. Durante años, la mente puede construir argumentos para explicar por qué todo está bien. Puede encontrar razones para continuar exactamente igual. Puede repetir frases que tranquilizan la conciencia. Pero cuando alguien se detiene verdaderamente y observa su propio corazón sin esas defensas, algo cambia. El silencio interior se vuelve más profundo. Las justificaciones comienzan a perder fuerza, y la persona empieza a ver con más claridad lo que antes estaba cubierto por muchas explicaciones. Romanos capítulo 1 describe el proceso de alejamiento, pero la historia bíblica completa muestra algo más. Muestra que el corazón humano todavía puede despertar antes de que sea demasiado tarde. Ese despertar no siempre ocurre de la misma manera. A veces sucede después de un momento difícil, a veces después de escuchar palabras que penetran más profundamente de lo esperado, a veces simplemente aparece una noche cualquiera, cuando el corazón se queda solo con sus propios pensamientos. Pero cuando ese despertar ocurre, algo comienza a moverse dentro de la conciencia. La persona empieza a recordar cosas que había olvidado, palabras que escuchó en el pasado, advertencias que alguna vez parecieron importantes, momentos en los que la conciencia habló claramente. Es como si una luz pequeña comenzara a encenderse nuevamente dentro de una habitación que había permanecido en penumbra durante mucho tiempo. Al principio esa luz parece débil, no ilumina todo el lugar, solo revela pequeñas partes de la realidad interior. Pero incluso esa pequeña luz es suficiente para mostrar algo que antes no se quería ver, a la dirección que el corazón estaba tomando. Y cuando una persona ve eso con claridad, puede sentir algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Puede sentir una mezcla de inquietud y de deseo de cambiar. Inquietud por lo que reconoce dentro de sí mismo, y deseo de que el camino no termine allí. Ese momento es extremadamente importante, porque es el punto donde el corazón puede elegir entre dos direcciones distintas. Puede volver a cerrar la puerta, puede volver a ignorar esa inquietud interior, puede distraerse nuevamente y continuar exactamente como antes. Pero también puede hacer algo diferente, puede detenerse verdaderamente, puede reconocer con honestidad que algo necesita cambiar. Puede admitir que el corazón no siempre ha seguido el camino correcto, y esa admisión tiene una fuerza espiritual enorme, porque cuando alguien reconoce la verdad dentro de su propio corazón, algo comienza a romperse en el interior. Se rompen las defensas que mantenían la conciencia dormida. Se rompen las narrativas que justificaban cada decisión. Se rompe la ilusión de que todo estaba perfectamente bien. Y cuando esas defensas se rompen, la conciencia vuelve a respirar. La sensibilidad comienza a regresar lentamente. El corazón empieza a escuchar de nuevo la voz que durante tanto tiempo había sido ignorada. Pero aquí hay algo importante que muchas personas no comprenden. Ese momento de despertar no siempre se siente cómodo. A veces produce un silencio profundo. A veces produce preguntas difíciles. A veces produce una sensación de confrontación interior que resulta incómoda. Pero esa incomodidad puede ser una señal muy valiosa, porque significa que la conciencia está viva. Significa que el corazón todavía puede responder a la verdad. Y cuando eso ocurre, el proceso descrito en Romanos puede detenerse antes de que llegue a su punto final. El corazón puede comenzar a cambiar de dirección, pero ese cambio comienza siempre de la misma manera. Con una decisión interior, la decisión de no seguir ignorando lo que la conciencia está mostrando, la decisión de escuchar lo que durante mucho tiempo fue silenciado, la decisión de mirar la propia vida con una honestidad que no busca excusas. Y aunque esa decisión puede parecer pequeña, tiene un poder enorme, porque es el primer paso para romper el ciclo que había estado avanzando silenciosamente durante tanto tiempo. Es el momento en que la persona deja de correr hacia adelante y empieza a reconsiderar su camino. Pero todavía queda una pregunta que muchas personas se hacen cuando llegan a este punto. Una pregunta que surge casi naturalmente cuando el corazón comienza a despertar. ¿Todavía es posible cambiar de dirección después de haber avanzado tanto tiempo en el camino equivocado? Esa pregunta aparece en el silencio del alma. Aparece cuando la conciencia comienza a abrir los ojos nuevamente. Aparece cuando la persona reconoce que necesita algo diferente. Y la respuesta a esa pregunta es una de las respuestas más importantes de toda la historia bíblica. Pero esa respuesta requiere algo más que curiosidad. Requiere un acto interior profundo. Requiere que la persona esté dispuesta a dejar atrás las justificaciones y enfrentar la verdad con humildad. Porque cuando el corazón se acerca a ese momento de decisión, algo extraordinario puede comenzar a ocurrir.
algo que no depende solo de la fuerza humana, algo que la Biblia describe como un encuentro entre la conciencia despierta y la misericordia de Dios. Y ese encuentro puede cambiar completamente el destino de una vida. Pero para comprender ese momento final, necesitamos mirar con atención lo que ocurre cuando una persona decide verdaderamente dejar de ignorar la voz de su conciencia. Y eso es exactamente lo que veremos en el último bloque. Allí entenderemos por qué este canal se llama Aún hay tiempo, porque mientras el corazón todavía pueda detenerse y escuchar, la historia aún no ha terminado. Bloque 10. Todavía hay tiempo, pero no para siempre. Hay un momento en el que una persona deja de escapar de sí misma. Durante mucho tiempo el corazón puede correr en muchas direcciones, puede distraerse, puede justificarse, puede llenar su mente de ruido para no escuchar ciertas preguntas profundas. Pero llega un instante en el que todo ese ruido se detiene por un momento, un instante en el que la persona se queda frente a su propia conciencia, sin defensas, sin excusas, sin distracciones. Y en ese silencio aparece una verdad que muchas veces fue evitada durante años. El corazón humano puede perderse sin darse cuenta de cuándo comenzó a desviarse. Romanos capítulo 1 no fue escrito simplemente para describir a otras personas. No fue escrito para señalar a un grupo lejano. Fue escrito como una advertencia viva para cualquier corazón humano que todavía pueda escuchar. Porque el proceso que ese capítulo describe no ocurre de un día para otro. Ocurre lentamente. Comienza con pequeños momentos. Momentos en los que la verdad incomoda y la persona decide ignorarla. Momentos en los que la conciencia habla y el corazón decide callarla. Momentos en los que algo dentro dice, detente. Pero el camino continúa. Con el tiempo esos momentos se acumulan. Y cuando se acumulan durante años, el corazón puede acostumbrarse a un nuevo estado interior. Un estado donde la verdad ya no pesa como antes. Donde la conciencia ya no interrumpe el camino. Donde la vida sigue avanzando con una aparente normalidad. Mientras algo profundo dejó de reaccionar. Pero aquí aparece algo que muchas personas olvidan cuando leen Romanos. Ese capítulo describe una advertencia muy seria, pero la historia completa de la Biblia no termina en esa advertencia, porque la advertencia existe precisamente para despertar al corazón antes de que el proceso avance demasiado. Es como una alarma que suena antes de que el peligro sea irreversible. No es una sentencia definitiva, es un llamado a despertar, y tal vez por eso este mensaje llegó hasta ti hoy. Tal vez no fue simplemente una coincidencia, tal vez no fue solo otro video más en medio de muchos. Tal vez es uno de esos momentos en los que la conciencia tiene la oportunidad de escuchar algo que llevaba mucho tiempo evitando. Porque mientras una persona todavía puede escuchar, mientras todavía puede sentir una inquietud interior, mientras todavía puede hacerse preguntas honestas, significa que algo dentro de su corazón sigue vivo. Significa que la conciencia todavía no se ha apagado completamente. Y eso es algo extraordinariamente importante, porque el peligro real no es sentir incomodidad frente a la verdad. El peligro real es dejar de sentirla. Cuando el corazón ya no reacciona, cuando la conciencia ya no habla, cuando las advertencias ya no producen ningún efecto. Entonces el proceso descrito en Romanos puede haber llegado muy lejos, pero si estás escuchando estas palabras ahora mismo, hay algo que debes considerar con mucha atención. El simple hecho de que este mensaje haya despertado reflexión dentro de ti, ya significa algo. Significa que la conciencia todavía tiene voz. Significa que el corazón todavía puede detenerse. Significa que todavía existe una oportunidad de mirar el camino con honestidad. Y ese momento puede ser uno de los momentos más importantes de tu vida espiritual. Porque cuando una persona reconoce con sinceridad que su corazón necesita cambiar de dirección, algo comienza a transformarse dentro de ella. Las justificaciones empiezan a perder fuerza, las excusas dejan de parecer suficientes, y la conciencia vuelve a respirar. Es como si una ventana se abriera después de mucho tiempo en una habitación cerrada, el aire cambia, la luz entra nuevamente, y de repente la persona puede ver su propia vida con más claridad. Ese momento puede sentirse incómodo, pero también puede ser profundamente liberador, porque significa que el corazón ya no está huyendo de la verdad, está comenzando a enfrentarla, y cuando alguien enfrenta la verdad con honestidad, algo nuevo puede comenzar. La Biblia muestra que Dios no ignora un corazón que despierta de esa manera, un corazón que reconoce su necesidad, un corazón que deja de justificarse, un corazón que está dispuesto a escuchar nuevamente, pero ese momento de despertar no permanece abierto para siempre. Esa es una de las advertencias más serias de toda la Escritura. El corazón humano puede reaccionar hoy, pero si esa reacción es ignorada repetidamente, la sensibilidad puede debilitarse otra vez. Por eso los momentos en que la conciencia despierta son tan importantes. Son momentos en los que el rumbo de una vida puede cambiar completamente. Son momentos en los que una persona puede detenerse
antes de avanzar demasiado en una dirección peligrosa. Y quizá este sea uno de esos momentos para ti. Tal vez este mensaje no llegó por casualidad. Tal vez apareció exactamente cuando tu conciencia necesitaba escucharlo. Y si eso es así, hay algo que este canal quiere recordarte con mucha claridad. Mientras puedas escuchar, todavía hay tiempo. Mientras la conciencia todavía reaccione, todavía hay tiempo. Mientras el corazón todavía pueda detenerse y hacerse preguntas honestas, todavía hay tiempo. Pero ese tiempo no permanece abierto indefinidamente. Cada persona debe decidir qué hacer con el momento que tiene ahora. Y esa decisión ocurre en silencio, dentro del corazón. Nadie más puede tomarla por ti. Nadie más puede responder esas preguntas en tu lugar. Solo tú puedes decidir si vas a seguir ignorando lo que tu conciencia está mostrando, o si vas a detenerte y reconsiderar el camino. Porque el momento más importante en la vida espiritual de una persona no ocurre cuando escucha muchas palabras. Ocurre cuando decide qué hacer con ellas. Y ahora mismo esa decisión está frente a ti, tal vez pequeña, tal vez silenciosa, pero profundamente real. Si este mensaje despertó algo dentro de tu conciencia, no lo ignores. No lo empujes nuevamente hacia el fondo de tu mente. Permite que esa reflexión continúe. Permite que tu corazón se haga las preguntas que necesita hacerse. Y si este tipo de mensajes que despiertan la conciencia son importantes para ti, suscríbete ahora al canal. Aún hay tiempo porque este canal existe para algo muy específico. Al recordar que la vida espiritual no se trata solo de sentirse bien, se trata de despertar antes de que el corazón se acostumbre demasiado al silencio. Aquí hablamos de las advertencias que muchas veces nadie quiere escuchar. Advertencias que no buscan condenar, sino despertar. Si este mensaje te hizo pensar, escribe en los comentarios una frase simple. Todavía estoy escuchando. Esa frase puede parecer pequeña, pero significa algo profundo. Significa que tu conciencia todavía responde. Significa que tu corazón todavía no se ha rendido al silencio. Y comparte este video con alguien que tal vez también necesite escuchar esta advertencia. Porque hay muchas personas caminando por la vida sin darse cuenta de lo que está ocurriendo dentro de su propio corazón. Personas que creen que todo está bien, mientras algo profundo dejó de reaccionar. Y quizá este mensaje pueda ser el momento que despierte a alguien más. Porque la verdad más importante que este canal quiere repetir siempre es esta en Dios. No necesita hacer ruido para hablar al corazón humano. A veces basta un momento de silencio para que la conciencia finalmente escuche. Y si hoy tu conciencia escuchó algo, entonces recuerda el nombre de este canal. Aún hay tiempo, pero ese tiempo no dura para siempre.